Buenos días a todos. Bueno, creo que esta charla es sumamente interesante en el sentido de que acá deberíamos pisar tierra. En la sesión de la mañana hablamos acerca de los sistemas de innovación como modelos que pueden guiar el diseño de una política de ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Y también hablamos de las limitaciones que tenía la aplicación de un modelo como ese. Podríamos hablar de muchos otros modelos y también tendríamos los mismos problemas. Pero creo que es en los resultados en donde finalmente se plasma las políticas, ¿no? y hacia donde deberían apuntar. Y creo que la charla de hoy día ha empezado justamente con eso, o sea, la balanza de conocimiento en Perú es negativa y tenemos un porcentaje muy bajo en nuestras exportaciones en productos intensivos en tecnología. Y eso creo que simplemente refleja lo que somos, ¿no? O sea, nuestro sector industrial que efectivamente, o sea, el sector que genera la innovación y el sector que se encarga de generar valor es el sector empresarial. Entonces, si tenemos un sector empresarial que está conformado principalmente por micro, ni siquiera pequeñas, micro y pequeñas empresas, entonces obviamente los resultados que tenemos son los que están a la vista, ¿no? Y ahí creo que a partir de, se habló mucho en la mañana también del contexto histórico y de un estudio del consenso. O sea, si tenemos ese sector industrial, entonces nuestras políticas tienen también que atender a esa realidad, sin descuidar, y esto creo que quiero que quede claro, sin descuidar que también evidentemente tenemos ciertas ventajas estratégicas las cuales deberíamos atender, porque no es solamente hablar de lo que somos ahora, sino también es tener una visión a futuro de lo que quisiéramos ser e ir formando eso que queremos ser. Y en ese sentido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la experiencia de los fondos, específicamente de los fondos del FINCIT, en el caso de los proyectos de innovación, vemos que el gran porcentaje, más del 80%, son de empresas que están haciendo innovación incremental. Es un poco, o sea, nadie está creando la pólvora ni está haciendo innovaciones radicales porque las empresas no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces están realizando innovaciones incrementales, el concepto de innovación va puede ser bastante flexible, como decía el profesor Roca. En China hablan de lo que es nuevo para el país, e incluso los manuales que hablan de innovación también se refieren a una innovación puede ser nueva solamente a la empresa que sea conocida en el país. Entonces, esa es de alguna manera nuestra realidad y eso refleja también que haya muy poca demanda pues, para el sector científico. O sea, nuestros institutos de investigación están en la situación lamentable en la que están, en parte porque no tienen financiamiento, no tienen recursos y todo lo que ya hemos escuchado, pero también porque no tienen una demanda, nadie les demanda cosas. Entonces no se transfiere la tecnología o el conocimiento que genera y obviamente eso no se traduce en valor y nuestras exportaciones siguen siendo basadas en recursos naturales. ¿En qué cosas hemos sido exitosos? Hace un rato se mencionó el tema de la gastronomía y de hecho sí hemos sido exitosos en gastronomía porque estamos poniendo en valor, y acá también está una de las, se puede decir, de las definiciones de innovación. No es solamente innovar en producto o en servicios, o en procesos, mejor dicho. También es en organización y es en marketing. E inclusive últimamente se está hablando de innovación en modelos de negocio. Y en donde sí hemos empezado a ser innovadores justamente en la tecnología y en otros casos tipo colateral, es en los modelos de negocio. Entonces empezamos a ver que el sector empresarial está teniendo un cierto dinamismo que no necesariamente está apuntalado por el conocimiento tradicional que todo el mundo tiene en mente, que es investigación y desarrollo. ¿Eso está bien o está mal? Ninguno de los dos, simplemente está incompleto. O sea, deberíamos empezar a reforzar las capacidades también de nuestras instituciones generadoras de valor. Y otro tema en lo cual también ha dado un cambio sumamente grande el país
es en todo el tema de las cadenas productivas. También se mencionaba en la charla el rol que tienen los estándares de calidad, las normas técnicas, etc. Las cadenas productivas han sido promovidas en este país con un enfoque de alivio a la pobreza. O sea, tenemos los programas del PRA, de USAID, tenemos los programas de la cooperación suiza, todos ellos iban con el enfoque de brindar generación de empleo y de mejores ingresos para las poblaciones menos favorecidas, estos productores, pequeños productores. Pero ¿qué pasaba? La estrategia apuntó hacia conectar a esos productores a los mercados externos, ¿no? Tenemos los ejemplos de las truchas, tenemos ejemplos de algún tipo de artesanía, todos los productos orgánicos, café, etcétera, etcétera. Y cuando entramos a estos mercados externos, que son muchísimo más exigentes, estamos hablando de estándares de calidad. Y el cambio que ha habido en la producción de todos estos productos ha sido tan radical porque han tenido que poner normas técnicas, estándares, han tenido que cambiar su manera de producir. Y eso no está contabilizado como una inversión en tecnología, porque nuestras cuentas, y creo que las cuentas de todos los países no pueden reflejar ese tipo de detalle. Sin embargo, ha habido un avance sumamente grande en términos de difusión, y es cierto, de difusión de tecnología en esos proyectos. Yo creo que el tema de la política pasa por mirarnos a nosotros mismos, y es cierto, o sea, esta es nuestra realidad. No vamos a generar innovaciones o ser un país productor de innovaciones radicales en los próximos 20 o 30 años, porque necesitamos recuperar mucho tiempo perdido, y eso se hace invirtiendo en capacidades. Y se ha mencionado acá el tema de que tenemos muy pocos ingenieros, tenemos muy pocos científicos, y es cierto, una parte importante de nuestra política de ciencia y tecnología tiene que ser generar esas capacidades. Sin embargo, también es cierto que necesitamos elevar a ese 90% de empresas que tenemos para que tengan unas capacidades tecnológicas mayores, para que sepan producir con calidad, porque es ahí donde se va a dar el aumento de productividad. O sea, si hacemos que las empresas de calzado, por ejemplo, empiecen a utilizar normas técnicas y empiecen a producir calzado que sea durable, que sea bueno y que pueda ser exportado, ahí es donde vamos a generar, ¿cómo se llama?, valor. Y no es por nada, China invade calzados en todo el mundo. Es cierto, y es una industria totalmente madura, que la gente pensaba no se puede seguir innovando en industrias maduras, y sin embargo ellos han demostrado que sí se puede hacer. Pero eso tampoco quita espacio hacia otros países, porque tenemos Brasil, tenemos todavía Italia, España, que se especializan en otros productos, porque los zapatos no son todos iguales, hay una variedad inmensa en la calidad de productos que pueden ser, que nosotros podríamos llamar como genéricos. Y creo que allí está una de las, también de los retos, ¿no? O sea, cómo hacer que estos nuevos modelos de negocio, cómo generar marcas. O sea, últimamente estamos totalmente enfrascados en esto de la marca Perú, pero la marca Perú, o sea, es también sacar marcas propias. Las marcas propias como Inca Kola, como Cola Real y como otros tantos productos que de alguna manera vemos que están vendiendo fuera. O sea, eso es parte también de una política de ciencia, tecnología, y es ahí que generalmente es olvidada, que es la innovación. Y un poco para ir atrás también, en la parte de ciencia y tecnología, hemos escuchado a lo largo del día también hablar del modelo institucional, o sea, qué cosa es lo que necesitamos, ministerio o no ministerio. O sea, en realidad ya se tomó la decisión de que va a haber ministerio, entonces ahora lo que se tiene que hacer es tratar de hacer un ministerio que realmente funcione, pero parte del tema de que esas instituciones funcionen es que, como bien se dijo también acá, en el detalle está el demonio, ¿no? O sea, ¿cómo se hace?
No es solamente decir hay que hacer esto, esto, esto. Cada una de esas cosas requiere de una serie de actividades que son sumamente detalladas. Empezando, no tenemos cifras con las cuales podamos guiar el diseño de políticas. Si no sabemos cuánto gastamos en ciencia y tecnología en el Perú, entonces poco podemos diseñar una política para poder revertir esa situación que sabemos que es mala, pero no sabemos cuán mala es. Si no tenemos una encuesta de innovación que nos permita saber qué cosa es lo que hacen las empresas en términos de actividades de innovación, tampoco podemos brindarles instrumentos de política adecuados para que puedan mejorar. Entonces, hay que hacer un trabajo de hormiga, se puede decir, en generar esta información, en hacer que los programas que tenemos, he hablado al principio, evaluarlos y seguirlos, porque, o sea, se tienen algunas evaluaciones intermedias, pero o sea, cada programa que implemente este gobierno debería poder ser evaluado. Sabemos que los CITES funcionan más o menos bien, pero hasta ahora no se ha hecho una evaluación formal de los CITES para ver si efectivamente su acción ha redundado en una mejor rentabilidad o en indicadores de resultados de las empresas que atienden. La percepción es que sí, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Entonces yo creo que el tema de una política en general pasa por una serie de cosas que tienen que ver con esta cuestión de definición de visión, hacia dónde queremos ir, y mantenerlo en el tiempo. Eso significa, mantenerlo en el tiempo significa dotar los recursos adecuados en el tiempo y no estar cambiando de un momento a otro. Tenemos un fondo de innovación, el ICARO, que simplemente se paró. Entonces ahí tenemos un quiebre de política, porque, o sea, cambiar la actitud de los actores económicos toma tiempo. Entonces, si en 5 años funcionó y pensamos que porque funcionó en 5 años ya estamos bien, ¿cómo se llama? Estamos todavía con una visión totalmente errada. Necesitamos liderazgo, lo que vemos en la astronomía debería repetirse en todos los sectores. En el campo de la minería tenemos unas capacidades, como ya se mencionaron, pero no las explotamos. O sea, tenemos un INGEMET que no hace investigación prácticamente. Y yo creo que el futuro de la minería no está en extraer más mineral, sino en aprender a tratar ese mineral. Y tenemos una geología privilegiada porque tenemos unos minerales complejos que pocas veces se encuentran, ¿no? Y no explotamos eso. Entonces necesitamos tener también, ¿cómo se llama?, un liderazgo a ese nivel. El relacionamiento, como hemos hablado, y acá creo que el tema está en los incentivos, estos incentivos económicos. Como dice, con la plata hace el mono, y lo que ha demostrado también el FINCIT es eso, o sea, dando incentivos a ciertas líneas de financiamiento para que se unan universidades y empresas, ha logrado lo que hemos estado hablando durante más de 10 años, y todo el mundo decía, sí, la universidad tiene que colaborar con la empresa, y nunca encontramos una manera de hacerlo. Se puso un incentivo económico y se dijo, te vamos a dar más dinero si es que te asocias con una universidad, en el caso de las empresas, y empezaron a hacerlo. Y la infraestructura, o sea, porque nada podemos hacer si es que no tenemos laboratorios. Para establecer las normas técnicas tenemos que probar nuestros productos, y si no tenemos un laboratorio en donde probarlo, entonces ahí también tenemos problemas. Yo creo que estos son algunos de los temas importantes para la definición de una política, y no nos podemos extender más, pero lo que sí quiero dejar en claro es que la definición no termina en qué es lo que hay que hacer, sino hay que avanzar muchísimo más en el cómo, porque ahí es donde están los problemas. Gracias. La diferencia de Carmen para mí al comienzo de la música, por un tema muy simple, porque tengo una gran queja contra los economistas en el Perú. Los temas de ciencia y tecnología normalmente los han manejado los científicos, los ingenieros, y un poco algunas instituciones como el CIE, como GRADE, etc. Pero yo no veo en los economistas una vocación o un interés genuino por que se invierta en investigación y desarrollo. Recuerdo Santiago estuvo en el primer gobierno de Fujimori cuando todavía no había habido golpe,
y planteó el trabajar la economía de una manera especial. Lástima que, bueno, Fujimori fue a Washington, le dieron la receta y cambió su forma de actuar, ¿no? Y entonces tuvimos ministros como Camet, como Boloña y muchos más olvidables que hicieron demorar la llegada del préstamo de FINSIT desde el año 94 hasta el 2005. Kuczynski, otro más. En el 17 de julio de 2015 invitó Toledo a Palacio a firmar el préstamo y se firmó. Al día siguiente salió un préstamo de $500 millones para Argentina. Para nosotros eran $25 millones. En 2006 recién se afinaron las firmas y en 2007, a fines del 2007, se lanzó el programa. O sea, y todo esto con una lentitud de aparato estatal impresionante. Creo que recién con Luis Carranza en el Ministerio de Economía los vientos han comenzado a cambiar y entonces me alegra mucho que un economista que no está en el gobierno, pero que es escuchado en el gobierno, lleve un mensaje de ese estilo. Pero de Castilla no sé qué estará pensando, sé que sus técnicos, un fuerte grupo de técnicos lo tiene claro y está apoyando estos temas, pero también lo está viendo desde unos sectores y de una manera muy limitada e incompleta. Voy a saltar la parte del diagnóstico, no ir a las propuestas por el tiempo que ha presentado Santiago. Yo creo que coincido con Juana en lo de creación del ministerio. Ayer hubo casi un intento de debate entre el ingeniero Mesa Cuadra, Modesto, sobre el tema. Soy de los que cree, si el gobierno ha decidido que quiere crear el ministerio, es buena hora. Y si lo ha decidido, vamos a ver cómo lo hacemos correctamente. Debo abonar a ese tema el haber participado en la Comisión de Transferencia del COSITEC, y cuando visitamos al doctor Mellado para hacer la primera reunión, la reunión de transferencia, era pues penoso llegar a un local de casetas. Habían tenido un local noble, se lo vi, de CONCITEC, entregado por el gobierno a CONCITEC, se lo quitaron para poner el Ministerio de Educación. Y en la cancha de Pueblito de Ipén estaba el CONCITEC. Y no pudimos reunirnos en la sala principal porque había llovido y se había inundado los exámenes. Al doctor Mellado hicieron caso a su pedido y le dieron un presupuesto Mellado durante los 5 años. Y nos comentó los problemas, y algo clave que abona a favor del ministerio es el maltrato, inclusive de amigos, hacia el CONCITEC, ¿no? Entiendo, el Ministerio de Educación lo coloca, pero no tenía tiempo para él. Con tantos problemas en educación, pues no tenía tiempo para ello. Para aumentar el presupuesto, no, porque de tantos defectos, tantas necesidades en los colegios, que lo acaba arrimando el presupuesto del CONCITEC al fondo de la tabla, ¿no? Entonces, eso sí me hace pensar en un país virreinal, con títulos, con nobles. Inevitablemente, de repente, pues hay que tener un ministro. Y hay que evitar que sea un burócrata o alguien desligado. Tengo miedo a la creación de lo nuevo, destruyendo todo lo antiguo. Inclusive creo que si se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no he escuchado que hablen de innovación hasta ahora. No sé si es un lapsus o es un deseo o sería así. Pero si se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creo que el CONCITEC no debe desaparecer. Debe estar incluido, debe ser repotenciado, cambiado, y hay legados que deja el CONCITEC, entre los cuales yo destaco dos fundamentales. Las cátedras CONCITEC son poquitas, CONCITEC ha puesto su plata, pero deberían ponerse 100 veces más, 1000 veces más. Pero ya está el modelo. Entonces no vamos a inventar cosas nuevas, vamos a reforzar el modelo y crear cátedras y fomentar que las cátedras existan en todas las universidades que estén articulando doctorados, maestrías, pregrados, etcétera, que estén, gracias a las cátedras, haya gente presentándose a los fondos de FINSIT, etcétera. Y el otro legado clave son los CORCITEC, los Consejos Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Son pobres, no tienen recursos, pero miren, ya este año va a haber 3 encuentros regionales. La próxima semana está el encuentro regional en el Cusco.
Y hay que dejar que en cada región vayan desarrollando sus propuestas y sus ideas, conversando con los demás. Entonces, una sugerencia es no maten, no eliminen el CONCITEC. Manténganlo. Además, CONCITEC puede ser que fuera del Perú no sea conocido, pero dentro del Perú y en las regiones se ha respetado. Entonces, ¿para qué eliminar una marca? No se abandone la marca, manténgase. Sobre el tema de inversión del 1% en el PBI, es imposible. Es posible, pero así, si trabajamos de manera tradicional, es imposible llegar al 1%. El mejor ejemplo lo tenemos cerca, en Chile. Ricardo Lagos, y esto está en internet, en discursos de Lagos, prometió elevar el PBI, la inversión en I+D, de 0.6% que estaba al 1.2% antes de eso. 1.2%. En 2 años lo iba a hacer. Sacó las regalías mineras. Las regalías mineras allá eran para ciencia, tecnología e innovación. Para eso, mira, no era para otra cosa. Acá ese asunto casi no se ha comentado. Sacó las regalías, pero terminó su mandato y se quedó en 0.7%. Y hoy en Chile están en 0.7, 0.8. Quieren invertir mucho más, están planeando llegar al 1.2, pero muchos años después. Entonces, que lo hagamos en 5 años con una experiencia de un país mejor organizado como el chileno, uno dice, oye, es un buen deseo, pero no. Yo creo que es posible, siguiendo otros métodos y otras técnicas, apoyándose en lo que es la descentralización. Algunas ideas, por ejemplo, tenemos esos 1.000 millones de soles del canon en el Banco de la Nación, a nombre de las universidades beneficiadas. ¿Por qué no trasladar ese dinero al CONCITEC, al FONDECIT, y encargarle que el FONDECIT se encargue de dar ese dinero a las universidades beneficiadas, que administre el dinero? El FONDECIT, por supuesto, que sabe utilizar ese dinero, tiene los mecanismos para hacerlo, es dinero dentro del Estado. De repente, con eso, ya de un plumazo tienen 1.000 millones de soles que se pueden ir colocando en 2 o 3 años en el sistema. Rápido, no hay que hacer muchos inventos. Y los de las universidades no tienen por qué levantarse diciendo que le quitan el dinero, porque el dinero solo se utilizará para proyectos que apruebe la universidad. Entonces, salidas como esta deberían aplicarse. Tiene que crearse un movimiento patriótico a favor de la ciencia, la tecnología y la innovación. No lo vamos a manejar entre los que estamos acá en esta sala o con la ayuda de los de unos cuantos convencidos que siempre acabamos viéndonos y discutimos el diagnóstico. No, esto tiene que ser algo en lo que involucramos a los demás. Hay el famoso triángulo de desarrollo, empresa, universidad y gobierno. Yo creo que hay que añadir 3 actores que pertenecen a estos, pero hay que incorporarlos y darles presencia. Uno son los colegios. Necesitamos ir a los colegios, y así como Abimael buscaba gente en los colegios, tenemos que buscar y convencer a los chicos de que la ciencia, la tecnología y la innovación es un tema nacional. Así como los chinos dicen que las STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, son un tema patriótico, eso tenemos que conseguir que se tenga en los colegios. Para que dentro de 30 años no seamos un grupo de convencidos, sino un montón de chicos que están invirtiendo y trabajando esos temas. Las financieras, tenemos que involucrar a las financieras, los bancos, todos los que tienen un programa de financiamiento hacia estos temas. Lo que saben hacer, cómo orientarlo a temas de ciencia, tecnología e innovación. Los resultados que están teniendo algunos proyectos de FinCit y de Fidecom son impresionantes, con retornos buenísimos, cumplen con lo que sucede en otros lugares. Entonces, hay que mostrarle a las financieras, esto funciona, es rentable. Si apuestas en grandes números, pues perfecto. Sin embargo, hay que ajustar algunas cosas. Las universidades tenemos que introducirles el tema de calidad. ¿Por qué no hay calidad en el país? Porque los responsables no saben manejar los temas de calidad. Ninguna universidad nacional todavía está trabajando los temas de acreditación en ingeniería bajo los criterios de ABE. Tenemos que poner recursos del Estado para que inicien su proceso de acreditación. Y ojo, hay mucho miedo porque la acreditación no se puede quedar mal. No importa si quedas mal, lo que importa es que si tienes plan y un método para ir mejorando. Con eso te dan la acreditación. Entonces necesitamos ir por la acreditación, por la incorporación de los temas de gestión de la calidad en nuestras universidades públicas y por supuesto en las privadas. Esto debería ser una obligación. Y obligándolas a acreditar, pues nosotros incorporamos ya los temas de calidad, de entender qué quieren los demás, los stakeholders, de cuáles son mis objetivos, mis fines,
de hacerlo alrededor de mi entorno, ¿no? Yo no puedo aplicar lo mismo acá que en Tumbes, que en Cajamarca, que en Puno. Entonces tenemos que facilitar que eso suceda. Y decía, los colegios, las financieras y el otro sector es la prensa. Santiago ha estado, entiendo, en el discurso que dio Salomón Lerner en el ESI, y al día siguiente de hablar 15 minutos sobre este tema, el ministro de la Presidencia, uno de los discursos más importantes que ha dado un ministro de la Presidencia en los últimos años, porque trasciende a nosotros, tiene que ver con el futuro de nuestros hijos. Al día siguiente nada, sacó un comentario despectivo, ¿no? Como de, que ¿quieres ponernos la agenda del primer ministro? No ponemos nada. Entonces, bueno, tenemos que llegar a la prensa de alguna manera para que se compre estos temas y se dé cuenta también que es un tema de interés nacional. O sea, que si ellos se involucran y ayudan con las campañas, los concursos de emprendimiento, de innovación que promueven Intel, que saca ahora Telefónica, Guaira, todos los... Hay que conseguir que salgan los parlantes y lleguen a las personas para que se presenten, ¿no? Sobre estoy todavía. Sobre los fondos concursables, hay cuellos de botella. De hecho, es buenísima la experiencia de FICSIC para descubrir todos los cuellos de botella que van apareciendo. Por un lado, en FICSIC ha habido muchas veces rotación de personal, me imagino que los sueldos no eran lo suficientemente buenos, ni que decir los de CONCITEC, ¿no? No voy a mencionar el sueldo del presidente de CONCITEC, pero ganaba menos que un funcionario medio del IPEN. ¿Cómo es posible que en el Estado haya, con la misma categoría, el mismo, porque pertenecía a otro sector, tenía un sueldo distinto? O sea, que es el patriota para estar ahí, pero es bueno que se sepa quién ha estado ahí. Ha ido a recibir menos de su sueldo, y eso no puede ser. Tenemos que tener a gente bien pagada, que se dedica a tiempo completo en todo este sistema. Finalizo yo diciendo que también hay algo que debe promover el Estado. Es cierto, la inversión privada tiene que ser un actor central. En Estados Unidos, pues, 3/4 partes de la inversión en investigación y desarrollo la ponen las empresas y 1/4 el Estado. Pero también se ha visto que en la mayoría de países en donde esto funciona, pues primero el Estado es el que comienza a cebar al sistema. Tiene que poner recursos, ¿no? Y tiene que conseguir como aliados a las universidades, a las 100 y pico universidades, privadas, públicas. O sea, acá hay que romper con los sectarismos de que yo soy mejor, tú eres malo, no. Al final se está formando gente de educación superior, tenemos que conseguir que todas ellas estén en su programa de gestión de acreditación, que estén manejando temas de calidad, y dentro de esa idea, si son y pretenden ser de calidad, deben atender a la sociedad. Y deben conseguir que los estudiantes al salir tengan trabajo, buen trabajo. Entonces, sus herramientas de formación de estudiantes deben mejorar. Y no solo eso, que tengan trabajo, sino que sepan manejar conocimiento y gracias a eso puedan crear trabajo. Eso se consigue no diciéndoles qué hacer, sino pidiéndoles que se componen un sistema de gestión de la calidad y luego haciéndolos compararse entre ellos. Yo me veo, yo te veo, aprendo, descubro qué hace bueno el otro, adapto a mi lugar, y esto tiene que ser difundido de una manera masiva. Entonces, yo aportaría estos temas de que hay que llegar a otros sectores y de manera muy intensa y rápida. ¿Qué es posible llegar? Sí, hay demostraciones en otros campos, ya se ha mencionado el de la gastronomía. Ayer estuve en una presentación de Ferran Adrià, donde hacía notar que en España el 19% del PBI viene del sector hotelería, gastronomía, o sea que no es poca cosa, ¿no? Pero imagínense, nosotros, país minero, miren, una falla que tenemos en nuestro Plan Nacional de Ciencia y Tecnología desde hace años. Minería no aparece, y casi todo lo que exportamos tiene que ver con minería, o bueno, no casi todo, la parte más importante que exportamos tiene que ver con minería. Hay que incorporar la minería. No decir, ya tienen tanta plata, que ellos
se pueden invertir. El minero hace su trabajo, saca el mineral y lo vende. Otros tenemos que, oye, ese mineral en lugar de llevártelo afuera, como nosotros lo transformamos y le damos valor. Con eso terminamos.